quién volvió. ¿Cómo Vos va? sabés que un aplausito para Ari Lijalá. Sos el primero que repite ¿En serio? el ciclo Mirá quién vino, sí. Jódeme. No viniste hace tanto igual. No, vine hace 2 meses. Sí, por ¿Era eso. mucho? Pero ¿te acuerdas que en su momento te dije igual tenemos que repetir? Sí. Porque Bueno. me dio la sensación que nos habíamos quedado como con ganas de seguir conversando y que quedaba parada. Qué sé yo. Podríamos hacer un ciclo. Podríamos hacer un ciclo, sí. Y además le fue muy bien a nuestra entrevista. Es de las conversaciones más vistas de todas. En este mundillo de reproducciones. Sí, en este mundillo de reproducciones. Mirá, justo Del que yo reniego, ¿viste? Trato de no mirar y no pero calentarme tenés que tanto, mirar. pero un poco mirás. Pero tenés que mirar si con eso pagas sueldos. Sí, O sea, sí. es normal. Pero además, Relativamente. en esto de que Milei dice que odiamos a las redes sociales, Sí. y si este es un medio que sale por una red social, ¿cómo la vas No a odiar? solamente. No solamente, No pero solamente. o sea, necesitas de esas redes y las usás y todo lo que hacemos acá Sí. lo difundimos. Recién yo venía y decía, viene Ari, pum, retweet, Sí, lo sí. ve más gente. Somos Ese- parte de... Pero ¿sabes por qué te discuto un poco lo de las reproducciones? Porque nosotros como Futurock, Sí. ya este año cumplimos, dentro de un mes nomás, cumplimos 9 años. ¿En serio? Y estuvimos 8 años sin que se supiera un solo número de Futurock, de Ajá. ningún tipo. Y nos construimos en base a un compromiso y una lealtad con la comunidad que no tiene que ver con los miles de views que vos tenés. Tiene No, que ver con, obvio. más bien, en todo caso, si querés pensar en números, con el tiempo de reproducción. O sea, por ejemplo, Mirá quién vino tiene un número muy lindo que es la gente que le pone play y llega hasta Y el lo ve final. entero. Sí. Bien, Y ese es un número que no aparece y es un número que es re importante. recontra. Porque en realidad es lo que te enganchó de verdad. Sí, ¿Viste? Sí. Y bueno, eso. sí. Amigo, el hombre del momento. Ay, no. No, te quiero preguntar si te sentiste acompañado después de la Muy, denuncia muy. del presidente. Sí. Formás parte de una triada bien loca, un muestreo extraño que son Pañi, Canosa y Ari Lijalad. Sí, sí, yo creo que... ¿Pensaste en eso? Sí, re. Primero, sí, recontra acompañado, sobre todo de colegas. De hecho, recién les contaba que del CIPREVA, ¿viste? El sindicato Sí. están viendo de hacer algo que es una acción política interesante, que es republicar la nota por la que me denunció el presidente, pero ya no firmada por mí, sino firmada por, me dijeron que ya hay más de 600 firmas. De distintos periodistas. De periodistas. Bueno, una es mía. Sí, ya sé. Yo firmé sin leer la nota, Ari. Bueno, genial, ya confías. Confío. Después la leí y dije, a ver qué firmé. Claro, pero Eh, ahí está bueno porque decís, mirá, esto no es un tema individual, no está en riesgo mi libertad de expresión, yo la nota la volvería a escribir, la volvería a publicar tal cual está, Sí. Sino que está en juego algo más grande que es la libertad de expresión de todos los periodistas, y sobre todo no porque seamos más o menos importantes, sino porque con nuestro trabajo periodístico lo que hacemos es hablar de las otras libertades que todo el tiempo el gobierno está poniéndole trabas o está recortando o le está pasando la motosierra a las libertades. Sí. Mostrar eso es importante. Si se cercena la libertad de expresión, se deja de mostrar cómo a las otras libertades se les pasa la motosierra. Bueno, restringí y ahí mucho el es- acceso a la información de la gente. Exacto. Y gente poco informada, después hay gente que por ahí no elige con todas las herramientas que tendría que Exacto. tener para poder elegir Es bien. importante para la democracia que haya libertad de expresión. No solo, y no es individual, por eso digo, a mí me toca ahora esto. Tengo ahí una carátula de Comodoro Pi por segunda vez. Por segunda vez. Que dice mi nombre. Hay un dicho en Comodoro Pi, vos que sos abogada, Sí. que es, no se le niega una carátula a nadie. A mí ya me la dieron 2 veces, ya está. Igual ya pará. Ya está. Pero bueno, y lo loco esto que decías de por qué a estos 3 personajes, a Carlos Pagni, La muestra, a ¿no? Viviana Canosa y a mí. Yo soy un convencido, no sé si lo hablamos la otra vez, de que Milei no comete exabruptos, no es improvisado, no es que está que lo manejan sus emociones. Yo creo que Milei es un tipo que estudia manuales que por ahí para nosotros o no los conocemos o son de un pensamiento muy sectario, pero son manuales al fin y los aplica. Esto tiene un antecedente con Trump, Tiene un antecedente con Trump. que es You tiene un don't hate media enough, con Claro. esa pequeña diferencia, ¿no? Que me Él gustaría se- que hiciéramos lupa en eso. Él se la agarraba con los medios, Milei con los periodistas, Sí. pero también Milei copia mucho del movimiento 5 estrellas italiano, que eso está bien descrito en Los Ingenieros del Caos, Sí. el libro, donde ellos comunicaban a través de un blog, igual que Milei, que comunica a través de la oficina del presidente, que no existe en el organigrama, y en ese blog tenía una sección que se llamaba El Periodista del Día, y todos los días apuntaban a un periodista para que lo insulten, para que lo agredan, etcétera, y distraer sobre las otras cuestiones. Y entonces yo en cada cosa que hace Milei, más que decir Es un loco. Es un loco.
yo veo planificación. No coincido, no creo que sea un genio, pero no veo que sea improvisado. Y en esto me pareció inteligente, porque efectivamente somos perfiles muy distintos. Sí. Carlos Pagni, Viviana Canosa y yo. Y el objetivo para mí de este nuevo paso de Milei, que es un paso que viene, digamos, tiene varios capítulos anteriores, es primero la agresión sistemática a todo el mundo, después decir no se odia suficiente a los periodistas, después el gordo Dan diciendo Jabo mete presos periodistas, y después Milei haciendo denuncias penales. O sea, esto es una secuencia, no es que van improvisando. El objetivo es meter miedo. ¿Sí? El objetivo yo creo que es meter miedo a periodistas y sobre todo la autocensura para que no te pase esto. Porque, no es fácil que te pase esto, no es fácil que te denuncie penalmente el presidente, por obvias razones, porque el presidente tiene recursos para hacerte la vida muy complicada. Sí. Y en ese sentido, perdón, te cierro con esto, en los perfiles, si hubiera hecho a 3 personas de mi perfil, o a 3 personas del perfil de Viviana Canosa, o a 3 personas del perfil de Pagni, hubiera acotado su rango de miedo. Sí. Con esto... Puede ser cualquiera. Puede ser los parecidos a Pagni, los parecidos a Viviana Canosa y los parecidos a mí, que somos 3 personas muy distintas en perfil profesional. Ojo que puede ser cualquiera. Claro, yo creo que está bien pensado y encontró esta cuestión del discurso nazi que se ve que le molesta de sobremanera. Que se ve que se repite. Bueno, es que es tan obvio. Perdón, la denuncia a Canosa no la conozco bien. ¿Tiene que ver con los nazis también? Lo mismo, sí. En realidad con otras cosas que dice Canosa de él, yo no le leí tanto en detalle. Son 3 denuncias distintas, además. No compartimos causa. Hay un pequeño antecedente que yo recuerdo que fue con Dugan hace más de un año, porque yo todavía estaba en Duro de Domar. Me acuerdo porque mi visual es que yo estaba en el panel y Dugan ejercía una suerte de disculpa ahí al aire por una cosa que le había dicho, y se ve que formaba parte de un arreglo, ¿no? O sea, que... Hay un acuerdo de conciliación, sí. Sí, con Dugan. Pero quiero decir, solamente por decir, el factor común era la cuestión de la comparación con los nazis. Quiero decirle a los gordos que siempre nos miran, que si ustedes leen el segundo capítulo de Las caras del monstruo, mi libro, yo también establezco la comparación, por si alguien me quiere hacer una denuncia. Es que hay un montón de gente que viene hablando de esto, ¿no? Por eso yo creo que eligió. Sí, porque podría, si tiene que agarrar todos los casos, son muchos más todavía. Son un montón. Vos en tu libro, Nico Lantos, hace rato que Nico directamente describe este gobierno como fascista, y hay un montón de periodistas que vienen hablando de esto, porque es obvio. Porque es evidente. Sí, leíste el libro 1933, me imagino. ¿Síndrome 1933? No. Te encantaría, te lo comes en un día además. De un periodista... ¿Lo venden acá al lado en Ediciones Futurock? Sí, está ahí. Ahora cuando salgo... es un periodista italiano de apellido Hinsberg, o algo parecido. Se llama Síndrome 1933. En realidad el tipo lo escribe pensando en las nuevas derechas y mucho en Trump, con Trump en la cabeza, seguramente con el movimiento 5 estrellas en la cabeza. Bueno, y habla de la cantidad de similitudes que hay con el ascenso de Hitler y con las nuevas derechas de ahora. Similitudes que tienen que ver con mecanismos y algunas históricas, que no es el Holocausto, ¿viste? No tiene que ver con lo antisemita. Claro. Es que no leí el libro, pero me imagino. ¿Cómo surge Hitler? De una situación material donde Alemania, castigada por la Primera Guerra Mundial... Y la hiperinflación. Y la hiperinflación, los alemanes vivían muy mal. Muy mal. Materialmente mal. Sí. Las famosas carretillas con los billetes del rey. O sea, y Hitler aparece como un señor enojado, con un resentimiento, con una verba inflamada. Y después hay cosas que tira este mismo libro que son tan iguales que te cagás de risa, porque aparte sabes que el tipo no estaba pensando en Milei cuando lo escribe. ¿Pero qué es? Cómo Hitler va ganando con los votos. Total, sí. De elección a elección, pero en un corto plazo, mucho. Después, cómo son los varones jóvenes los que se copan inmediatamente con Hitler. Después, cosas como la prensa que empieza a decir, no va a hacer lo que dice que va a hacer, no va a hacer lo que dice que va a hacer. El sistema político, que además en la República de Weimar era muy republicano, con muy instituciones fuertes, termina prestándole gobernabilidad, diciendo... Hay que darle herramientas. Sí, todo. Una cantidad de similitudes. Y después, obviamente, el mecanismo, que es uno que describe Daniel Feuerstein, que es la organización política del odio. Y ahí es donde hay establecida una comparación interesante. Total, sí. Es que sí, yo por eso digo, Milei no inventa nada.
no es original. Básicamente va copiando cosas que funcionaron en otros momentos. ¿Cuál es la comparación que vos estableces en la nota por la que a vos te Yo agarro un video, denuncia? que por ahí lo habrás visto, y si no lo pueden buscar y lo mostramos, que es un video donde él muestra un virus que es el virus KUKA-12. Sí. Es un video donde había zombies. Esos zombies eran Néstor Kirchner, Cristina, se lo veía a Roberto Baradel, estaba Fito, estaba Flor Peña, estaba Nati Saracho, qué sé yo. Cualquiera sabe que los zombies, cualquiera que haya visto una película de zombies, o lo matás o te mata, y si te mata te contagia. En el video de Milei había un virus, que es el virus KUKA-12, que contagió a un grupo de zombies que estaba destrozando e impidiendo que la Argentina saliera adelante. Me acuerdo, Ari, cuando salió ese video nosotros lo pusimos acá y lo primero que dijimos fue ¡qué nazi! Pero sí, yo ese video no lo puse al aire, porque viste que siempre tenemos esa discusión, si lo sí. pongo o no lo pongo, y tuve esa duda, y cuando la semana antes de escribir esta nota lo puse al aire, diciendo, bueno, ya, llega un momento, lo tengo que poner, porque está en la cuenta del presidente. Sí. Está en la cuenta del presidente. Y termina diciendo, viene el león a salvarnos de este virus. Yo leyendo autores, a investigadores del nazismo, cuentan que Hitler se creía a sí mismo Robert Koch. Robert Koch fue el tipo que descubre la vacuna de la tuberculosis. La bacteria de la tuberculosis. Entonces, descubre cómo eliminar esa bacteria de la tuberculosis del cuerpo porque lo daña. Y Hitler se creía a sí mismo un médico, en esta cuestión que tiene siempre los autoritarismos de tomar la política como biologicista. Sí. Y dice, yo soy el médico de Alemania. Yo descubrí la bacteria que daña el cuerpo alemán. Esa bacteria son los judíos. Y para solucionar los problemas de esa Alemania post Primera Guerra Mundial, se soluciona eliminando a la bacteria que daña ese cuerpo y que no le permite avanzar, que son los judíos. Bueno, para Hitler, la bacteria que impedía el avance alemán eran los judíos. Para Milei, el virus que impide el avance de la Argentina es el que piensa distinto, caracterizado con ese virus KUKA-12. Caracterizado como KUKA-12, pero está claro que también en sus discursos hay un anticomunismo que tranquilamente lo podríamos comparar con decir nazismo. Y decirle como... Porque Sí. si vos le decís comunista a alguien, no le estás diciendo, bueno, estoy comparándote con Stalin y sus crímenes. Exacto. Estás ¿no? hablando de mecanismos, Ujú. en todo caso, o de otro sistema de ideas. Sí. La nota dice eso, después cita también a Daniel Feinstein Sí. en su libro La construcción del enano fascista, porque... De vuelta, esto está diseñado y esta cuestión de los ataques sistemáticos a alguien Sí. está diseñado para que no mires realmente quiénes son los que manejan tu vida, quién te cobra la comida, quién te cobra los alimentos, cuánto cuesta tu alquiler, dónde está realmente donde tenés que estar enojado y enojarte con un chivo expiatorio de algo que no va a solucionar él. Pero básicamente le molestó esto que es evidente, o sea, la utilización biologicista de que el que piensa distinto daña el cuerpo de tu país. Fue la misma con los nazis y es la misma con Milei. Ahora, viste que su defensa es, yo no tengo nada contra los judíos, de hecho yo quiero hacerme judío. Sí, eso... Que sí. es una simplificación, digo, porque cuando uno dice, che, Es una esto es muy nazi, Sí, no es que la definición de lo nazi es lo antisemita. no. Estamos hablando de mecanismos, mecanismos sociales, mecanismos políticos. Eso es una remake, leí, para este Sí. fin de leí bastante, leí una nota de Alejandro Kaufman en La Tecla Ñ que estaba buenísima, hablando de la banalización, etcétera, pero tiene un párrafo sobre esto que es que Milei hace una remake del Tengo un amigo judío. Che, Julia, vos sos re antisemita. ¿Cómo voy a ser antisemita si tengo un amigo judío? Sí, Ari Lijalat, que es judío. Por para que lo ejemplo. sepan. No, árabe no es. Claro, además soy judío Y no se yo. llama o Ariel. sea, tiene un- Se llama Ari. Sí. Y el día que Milei se entere que Ari significa león, se muere. No digas. Claro. Ari significa león. Ari significa león. ¿En qué idioma? En hebreo. Ah, Ari ¿en significa... hebreo encima? En hebreo, claro. No, el día que Milei se entere que denunció a un león, le va en Sí. patatús. Pero... León contra león, León contra ojo. león. Es buena. Sí. Deberías Y- hacer algo con la inteligencia artificial. Dos leoncitos. ¿Te imaginas que si uno cayera en esa boludez? Espero no. Espero no No, llegar porque a hay algo eso. del mal gusto también en todo esto, como una Sí. estética muy de mal gusto. Sí, además, chicos, en algún momento alguien va a tener que pensar. Mm. Dejen un poquito, la maquinita es como una calculadora un poco más compleja. Sí. Pero bueno, no, te iba a decir, esta remake que hace Sí. del amigo judío con... Yo me voy a convertir en judío, ni siquiera él es judío. Dice, me voy a convertir en judío, por ende nadie me puede acusar de nazi. ¿Ah, no? Primero, todavía no te convertiste. Segundo, él dice, a mí me apoya el presidente israelí, dijo el otro día. A mí me Sí. acusan de nazi y a mí me apoya el presidente israelí. Mirá, el presidente de Israel está cometiendo un genocidio.
Sí, no representa a todos los judíos del mundo. Además, o sea, no. Y también ha habido en la Argentina, por eso esto es un cúmulo. Ayer justo charlaba con Berkovich. A Berkovich la DAIA lo denunció como terrorista. Sí. Simplemente por decir que en Palestina hay un genocidio y que se puede decir que hay un genocidio a la vez de decir que el ataque de Hamás fue un ataque terrorista y que tienen que liberar a todos los rehenes y decir lo mismo en la misma frase y que no sea problema. Es importante que los judíos lo puedan decir. Y claro. Te lo digo porque te digo, como goy que soy yo, si yo digo que hay un genocidio en Gaza, me caen como antisemita. Y es un problemón eso. Total. No hay nada más. Sí. ¿Qué nota leí hace poco que decía, en Argentina no se puede hablar de este tema? Bueno, primero porque nos están pasando un montón de cosas, ¿no? Pero sí, hay un problema que hay una comunidad judía muy importante y todo, pero yo siento que la comunidad judía progre, que es muy importante en Argentina, tampoco se atreve a decir, che, lo que está pasando en Gaza es una mierda, sí, no nos representa. Hay muchos que lo dicen y algunos que tenemos la posibilidad de decirlo con un micrófono, el ataque es inmediato. Sí. Lo cual demuestra que también puede haber judíos autoritarios y violentos. El judaísmo no te exime de ser autoritario y violento. No, y además lo principal, criticar al gobierno de Netanyahu no te hace antisemita. Claro. Esa simplificación es muy terrible. Claro. Es muy terrible. Pero bueno, se está reproduciendo demasiado. Yo no sé si lo charlaron, pero por ahí parece menor. Pero ahora el fin de semana que hubo elecciones, hubo un colega, Matías Mouset, que hizo una pregunta en Twitter. Una pregunta totalmente legítima, que es: al peronismo le fue mal donde el PJ Nacional lo intervino. ¿Fue buena la estrategia de la intervención? Pregunta de discusión de estrategia política. Y lo salieron a matar. Y salió parte de ese kirchnerismo, no todo, pero parte a carpetearlo como si no pudiera hablar. Como moverte un cachito del discurso que cada segmento de la sociedad tiene, automáticamente viene el ataque. Yo creo que es una mala idea empezar a tomar esas prácticas, que son las prácticas de la derecha. Entonces, Milei me denuncia penalmente a mí, un sector del kirchnerismo lo ataca a Mouset por lo que piensa, la DAIA le dice terrorista a Berkovich por decir algo que está sucediendo, que lo dice UNICEF, no lo dice Berkovich. Y hay que empezar a marcar esas cosas y sobre todo a no callarse. Porque yo creo que todas esas actitudes, el objetivo es el silencio. Hablábamos de eso, del silencio. Vos decías que te parece que el objetivo de esta denuncia de Milei son el amedrentamiento. El otro día lo hablaba con Mangel, que me invitó a su programa a hablar de esto. Y yo te agrego uno. Yo entiendo lo del amedrentamiento y esto es cierto. Y te lo digo como una de las personas hateadas de hace 10 años también, ¿no? Como yo conozco bien lo que es. Que no la persecución penal, pero sí una persecución permanente de... Sí. Yo lo que terminé entendiendo también con todos estos años fue que no solamente era callarme, sino también era desprestigiarme, Ari. Total, sí. Y yo creo que esto también hay que entenderlo, porque hay una parte donde lo del amedrentamiento lo podemos combatir, porque es simplemente una actitud de decir, yo no me voy a asustar, yo voy a seguir haciendo. Ahora, de que... hay un lugar donde vos ya no tenés control, que es, si a vos que te quieren decir que vos sos tal cosa, por ejemplo nosotros, Pauta Rock, Chorra, no sé, la cantidad de cosas que nos dicen, y hay un sector de la sociedad que lo termina creyendo, y el desprestigio es terrible, y para mí también es una de las cosas que está buscando Milei. Porque Milei está diciendo, todos estos que a mí me critican un poco, o mucho, o un poquitito, los voy a desprestigiar, para que ustedes no les crean más. Porque ellos son pauteros, ensobrados, o lo que mierda sea que diga, ¿no? Yo no puedo separar esta denuncia de lo que publicamos hace un año, que fue que Milei tenía más de 5 millones de kilos de comida guardados y por vencer. Claro. Porque aún si estabas enojado con el gobierno peronista, con el gobierno macrista, si votaste a Milei, etcétera, si creíste esa excusa de que había que eliminar los intermediarios por la corrupción y los comedores fantasma y todo eso, ponele que creíste todo eso. Pero tener comida guardada que se está venciendo... es muy hijo de puta. No es explicable ni para el votante de Milei. No. Y cuando nosotros publicamos eso, incluso nos lo dijeron desde el gobierno, che, esta es la primera vez que nos agarran con algo indefendible, sigue siendo indefendible hasta el día de hoy. Y la única forma de defenderse es decir que vos sos un mentiroso. Exacto, así que en ese sentido coincido con vos. Yo creo que había, en mi caso, por eso
cada uno de los casos, lo de Paño y lo de Canosa serán distintos, pero yo creo que en mi caso influyó eso, influyó que tenían eso guardado y otras cosas que hemos publicado y decimos en el Destape y publicamos, qué sé yo, pero puntualmente creo que el tema de alimentos es algo que le quedó muy, muy guardado. Y es cierto lo que vos decís. La próxima vez que yo publico una investigación de ese tipo van a decir no le crean porque no le crean porque me acusa de nazi. Porque yo no tengo ninguna duda que vos vas a seguir publicando lo que tengas que publicar. El amedrentamiento con vos no es un objetivo. Ellos también lo saben. Conmigo no. No, ellos también lo saben. Puede funcionar con otros. Es el desprestigio. Sí. Pero sí, también es disciplinador para el resto. Y sí, yo creo que no es que el miedo no existe. Van a tener miedo desde tonto. El tema es lo que uno hace con ese miedo. Si el miedo te paraliza o asumimos que nos dedicamos a esto para algo. Me podría haber dedicado a otra cosa. Hay muchos trabajos en la vida que te traen menos complicaciones. Sí. Yo elegí y lo elijo todos los días y me gusta y es mi forma de intervenir. Siento también y te debe pasar a vos también, ya al haber crecido profesionalmente tenemos incluso una responsabilidad con gente que nos lee, que nos escucha, que cree en lo que decimos y que se dedica a otra cosa. Y esta es la parte nuestra de intervenir en política. Sí. Así que sí, en mi caso no va a cambiar. A mí me preocupa y por eso me gustó mucho la reacción, esto, de que no genere miedo hacia afuera. Sobre todo por esto, porque si se coarta la palabra, todo el resto de nuestra vida que tiene que ver con un montón de cosas, con el laburo, con el dinero, con los recursos naturales, con la ciencia, con todo lo demás necesita de la palabra para mostrar que se está deteriorando. Si no hay palabra... Citás este libro que habla de los 5 monopolios, ¿no? Sí, el de Samir Amin. Donde el monopolio de la palabra es necesario para sostener los otros monopolios. Sí. Sí, y el silencio de la palabra también. Sí, y te quiero llevar a lo siguiente, porque hay algo que es loco. Nosotros, vos, yo y quienes son como nosotros, somos muy críticos de hace muchos años también. De estos mismos periodistas, sí, muchos de los que ahora están siendo muy criticados por Milei, y sobre todo de los medios de comunicación en general, de la concentración mediática. Y ahora nos encontramos un poco más cerca de eso, que de un gobierno que está viniendo a... Porque vos querés defender la libertad de expresión de Pañi. Sí, claro. Y de La Nación, ponele. Y somos muy críticos de La Nación, de la historia de La Nación, de Clarín. ¿Cómo se resuelve eso? Yo creo que hay que caracterizarlo bien. A ver. Yo creo que hay distintos tipos de medios, como hay distintos tipos de periodistas, o separar periodistas de comunicadores institucionales o relacionistas públicos. Yo creo que hay medios de comunicación que en realidad son unidades de negocios de grupos empresarios más grandes. Sí. Entonces, la unidad de negocio medios garantiza la posibilidad de hacer otros negocios. Por ejemplo, y no habla de esos negocios, por eso en muchos lugares del mundo que no son comunistas está prohibida la propiedad cruzada de alguien que tiene una empresa de servicio público con un medio. Claro, no puedes tener las dos cosas. No, vos sabés que acá tampoco, pero lo hacen. Acá, por ejemplo, el grupo Vila Manzano tiene El Cronista y parte de A24. Acá la ley de medios prohibía eso y los que autorizaron que el dueño de Edenor, que te cobra la luz, tenga además un medio de comunicación, fue el gobierno peronista de Alberto Fernández. Una autorización expresa violando la ley. Pero digo, el Cronista, él no lo hace en términos periodísticos o América 24, lo hace para las otras unidades de negocios. Los medios dan pérdida. Sí, te lo voy a explicar, no te haces millonario. No, eso no. Salvo que te sostenga tu comunidad y vos tengas una contabilidad más o menos de acuerdo a los ingresos. Por eso tenés que recurrir a una comunidad. Manzano tiene Edenor y tiene litio y tiene Suimed, tiene y otras los medios, cosas. esos son proyectos que lo que les interesa es la influencia para poder sostener esos negocios que son los que dan rentabilidad. Exactamente. Por eso en este momento Clarín se está peleando con Milei, porque Clarín está peleando por el negocio de las telecomunicaciones, no por el periodismo. Entonces utiliza un medio de comunicación para presionar a un gobierno que le autorice la compra de Telefónica. Entonces ese yo creo que es un capítulo. Después estamos los medios de comunicación donde no hay otro negocio detrás. Sí, o sea... Somos lo que ven. Es un medio de comunicación que hacemos periodismo y la información que publicamos tiene que ver con interés público y no con otro tipo de negocios que tenga el medio. Entonces ahí ya hay medios distintos. Y después están los que trabajamos en los medios. Yo siempre digo la diferencia entre un periodista y un relacionista público. No es mía, es de George Orwell, la frase, que ese periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique, lo demás son relaciones públicas. Claro. Son dos trabajos distintos, no es peyorativo.
Yo cuando digo, pues sos regresivo, no. O sea, yo trabajo de una cosa, el relacionista público trabaja de otra. Yo trabajo de decir cosas que alguien no quiere que se digan, porque las quiere ocultar, porque no le conviene, porque lo que sea. Y el relacionista público o el comunicador institucional trabaja de eso, trabaja de decir las cosas que ellos quieren comunicar y está buenísimo. Es más, debe ser más rentable. Sin duda. Pero son dos trabajos distintos. El problema es que yo no me he visto de relacionista público y los relacionistas públicos se visten de periodistas. Entonces vienen y te inventan, qué sé yo, Jonathan Viale. Jonathan Viale fue con su familia a comer con el presidente Olivos. Bueno, cuando habla de las cosas del presidente, no está haciendo periodismo. Es un amigo del presidente que oficia de relacionista público. Cuando acepta fingir una entrevista como si fuera periodística y en realidad le dictan las preguntas e incluso le pifia, hace una pregunta de más, le cortan la entrevista y acepta eso, no hace periodismo. Entonces, Entonces yo creo que la clave de salir de ese entuerto que decías es caracterizar bien y dejar de llamar... Yo no estoy en la misma bolsa que ellos. No, pero ahora estás en la misma bolsa que Viviana Canosa. Milei nos denunció a los dos, no estamos en la misma causa, así que se defenderá ella. ¿Y eso? Yo creo que Viviana Canosa trabaja de otra cosa. Tampoco está bien que la denuncie penalmente el presidente. No está, eso seguro que no. Nuestra solidaridad con Viviana Canosa. Pero trabaja de otra cosa. Yo creo que trabaja de otra cosa. Ahora, en su trabajo también dice cosas sobre el presidente y el presidente la denunció de vuelta por una figura que vos sabés bien no existe más. O sea, calumnias e injurias para funcionarios públicos no existe más. No. Ahora, eso, vamos a lo estrictamente técnico, que ya habrás tenido reuniones con tus abogados, que me imagino quiénes son. Son Ale Rúa, Graciana Peñafort y se sumó el CELS. Muy bien, así que se sume el CELS. Ahí tenés un equipo importante. Un Dream Team, sí. ¿Eso no hace que el primer juez al que le llegue la denuncia lo tenga que rechazar in limine? Deberían desestimarlo pues enseguida. Sí, pero si esto no existe, ¿cómo querés que yo vaya? Sí, deberían. Pero... Es decir, cuando decimos que no existe es porque no existe más en el Código Penal. No en está el Código esa figura. Penal dice que están exceptuados los casos de interés público. El presidente es de interés público, por ende, está exceptuado. Calumnias e injurias existe. Si yo calumnio a alguien que no es funcionario público, me lo puede hacer. O si entre dos personas lo hacen, también. O sea, el delito existe. Lo que no existe es cuando los periodistas hablamos de funcionarios públicos, porque es la forma que utilizaba Menem en su momento para llenar de juicios a periodistas, volverlos locos y que no publicaran más. Ahora, nosotros vivimos en un país donde hubo hace poco dueños de medios presos. Uno porque supuestamente debían impuestos y otros porque en una hoja como la que estás escribiendo vos, alguien puso Gerardo Ferreira. Sí. Y la anotó. Y el tipo fue en cana. Y era el dueño de la segunda radio del país. Del Plata. Estamos en un país donde Pablo Grillo sigue internado, mejorando pero internado. Estamos en el país de José Luis Cabezas. Perdón, o sea... Los casos de Fabián de Sousa y de Ferreira son del macrismo. ¿Sí? Digo, es importante también caracterizarlo porque hay un montón de gente que se está desayunando como que, ay, ahora libertad de expresión y no sé qué. Pero el Poder Judicial es el mismo. Y el Poder Judicial es el mismo y la persecución empezó hace tiempo. Y no exactamente con el kirchnerismo, quiero decir. Porque también está la comparación a mí por lo menos me la dicen todo el tiempo, el otro día me la decía Tenenbaum, me decía, bueno, hay mucha gente que dice que todo esto, lo de los insultos y todo empezó con el kirchnerismo. Bueno, yo le digo, mira, la verdad que el kirchnerismo discutía ideas, capaz que se equivocó con la personalización de algunos enconos, pero que había una discusión de ideas en todo caso y nadie quiso meter en cana a nadie. Mirá, hace poco cuando Roberto Navarro le pegaron una piña, 2 días internados estuvo, y la piña vino después de un tipo que le decía lo mismo que dicen los medios, lo mismo que dice Milei. Sí. Yo me fui a fijar qué había pasado el día que a Nelson Castro no le sirvieron un café. Sí, no le sirvieron el café. ¿Te acuerdas que no le sirvieron un café? Un quilombo. No le sirvieron un café. Sí, o sea, un mozo le dijo, yo no te sirvo café. Sí, sí. Fue tapa eso. Fue tapa. La piña de Navarro no fue tapa. No. Entonces, sí, a ver, había discusión, la discusión se puso fuerte, se estaba discutiendo otra cosa, se estaban discutiendo el sistema de medios, se estaba discutiendo una ley audiovisual para democratizar el sistema de medios en Argentina. Desmonopolizarla, además. Y hubo periodistas o comunicadores de esos medios que defendían los monopolios. Y bueno, sí, nunca se... De hecho, en el 2009, Cristina... No me acuerdo exactamente la fecha, pero a ver, 2009, después de las elecciones de 2009 se presenta el proyecto de ley de medios. Sí. ¿Sí? Habrá sido agosto o septiembre. En el 2009 se elimina la penalización para periodistas el mismo año.
sea, para dar una discusión con el sistema de medios, en el mismo año el kirchnerismo despenalizó la figura de calumnias e injurias cuando se trataba de funcionarios. Y si hubo funcionarios calumniados e injuriados, fueron funcionarios kirchneristas, Sí, arrancando por Cristina. Pero viste que el ejemplo todo el tiempo que te traen es el de las fotos con los periodistas y que los escupitajos. Sí. Que no recuerdan que además fue la garganta. No Sí. fue el kirchnerismo. Fue O sea, en fue una una- organización social. Y además fue en una... Sí, En o un sea, evento no- de una organización que ni siquiera formaba parte del kirchnerismo. Pero comparar eso con listas negras, Sí, por aprietes, eso digo. espionaje, a nosotros nos han hecho cosas, el macrismo fue pesado con Sí. el periodismo, fue heavy. Y esto de Ahora vos vuelta. decías, che, hay el dueño de un canal terminó en cana con el macrismo, ¿no? Sí. Que ser dueño de un canal a mí me parece que tiene doble cara. Es decir, vos tenés el poder de tener un canal y al mismo tiempo, bueno, sos el dueño de un canal. Sí, sí. ¿Vos te ves en cana? No, pero a ver, este delito no tiene pena de prisión. Como mucho le toque O garpar sea que no a- te ves en cana. No, me encantaría que no. A mí me denunció Macri en su momento, Sí. pidió de 3 a 6 años de prisión porque escribíamos sobre el espionaje ilegal macrista. Ahí sí había riesgo de prisión y en ese momento el fiscal Tayano quiso impulsar la investigación, después se arrugó por la repercusión que hubo. ¿Cuál No, era la figura penal ahí? violar la ley de inteligencia. Ah, ok. Nos acusaban a mí, a Franco Mirraji y a Roberto Navarro Sí. de violar la ley de inteligencia, y eso era más heavy, porque de vuelta, tenía un tope de 6 años de prisión. Esto no tiene, pero no deja de ser grave que no No, por tenga el supuesto. delito de prisión. Y en el caso de los empresarios esos también es interesante, porque todos esos medios también tenían otros intereses. O sea, Gerardo Ferreira fue en cana porque su empresa de electroingeniería tenía represas. había ganado la licitación para hacer la mayor inversión de todos los últimos años en la Argentina, desde ese momento hasta ahora, y que al día de hoy no se hizo porque eran capitales chinos. Porque alguien se quería quedar con ese negocio. Un amigo de Macri. Por eso lo metieron en Y cana. además que molestaba Del Plata, ¿no? Que era la segunda Era radio la más segunda escuchada radio. y era en ese momento de los poquitos medios críticos, me acuerdo, porque Sí, nosotros fundamos recontra. Futurock en ese año. Sí. Y era porque lo único que había para escuchar era Del Plata. Y nosotros Sí. decíamos, che, no puede ser que aparte una M, que por ahí si te pone música te pone a, no sé, a Citarrosa, que está todo bien, pero alguien tenía que poner, qué sé yo, otros Sí, temas, sí, sí. ¿viste? Y en el caso de Grupo Índolo también es un medio, pero que tiene otros intereses económicos, petrolera, Sí. constructora, aseguradora, es como un grupo empresario. Y había otras discusiones ahí también. Entonces, pero pasó. Entonces, a ver, Cristina tiene una condena y está a tiro de ir en cana. Sí. Por algo ridículo, o sea, por firmar un decreto, por aparecer en unos chats donde ella ni figura y por 2 causas en las cuales fue sobreseída, la mina tiene una condena. Sí, sin pruebas, sin las peritajes correspondientes, sin que se hayan peritado las obras públicas del resto del país. Sin nada. Entonces, este Poder Judicial es muy difícil de... Siempre es injusto, porque dentro del Poder Judicial hay jueces y hay fiscales y hay un montón de laburantes que no son Stornelli, no son... Sí, pero ya sabemos cómo los principales, Comodoro Pi, la Cámara y todo eso. Eso sí. Por eso, veremos hasta dónde quiere llegar judicialmente Milei. Yo no tengo temor... De ir en cana. Ni de ir en cana, ni de que sigan, incluso de si algún día hay que perder esto, simplemente hay que garparle a Milei por lo que él considera una calumnia. A mí me preocupa de verdad la cuestión de la libertad de expresión en términos colectivos y Bueno, de que en no ese haya sentido, silencio. Sí, en ese sentido me parece que es volviendo a lo que dijiste hace un rato, ¿no? Que hay 600 firmas que acompañan la nota, Sí. que será republicada con esa cantidad de firmas. Ujú. Es un buen síntoma ese. Me Recontra, gustaría, sí. no sé si tenés los nombres, pero saber cómo hasta dónde llegaron las firmas, ¿no? No sé porque me dijo recién el del sindicato, pero no tengo el listado. Digo, hasta dónde en el sentido, qué sé yo, ideológico. Sí. ¿Qué dice acá? ¿Verdad que me están escribiendo? No, por favor, por Me favor. tengo... Si tenemos primicias acá, todo bien. Sí. Claro, me dicen que cuente que el tema de las calumnias e injurias durante el kirchnerismo fue a partir del caso Kimmel. No A fue ver. por la ley de medios. Que fue un caso que también llevó adelante el CELS y que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue a partir de un caso de un... Por eso por ahí, a ver, yo laburo de esto, no quiero ser
más conocido por ser denunciado por el presidente. Bueno, señor, aproveche. Yo sí quiero que me denuncien. Sí, pero por ahí puede servir para sentar precedentes en materia de libertad de expresión, como el caso Kimmel. Sí. ¿Sí? ¿Vos te acordás el caso Kimmel para contármelo? La verdad que no, él había investigado el caso de los sacerdotes palotinos. ¿Sí? Y tenía acá una serie de cuestiones, lo estoy leyendo así rápido, y finalmente tuvo una condena y el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2008 y la Corte condenó al Estado argentino por violar la libertad de expresión e instó a levantar la condena contra el periodista. ¿Pero quién lo había denunciado? ¿Querés que te lea la nota? ¿Sí? ¿Hacemos en vivo? No, bueno, ¿investigación en vivo? ¿A Kimmel quién lo había denunciado? El periodista aludía a la actuación del camarista Guillermo Rivarola, quien como juez tuvo a su cargo la investigación y se preguntaba, ¿se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios? Estaba hablando del asesinato de los sacerdotes palotinos. Sí. A partir de eso, el entonces camarista Guillermo Rivarola, mira, un juez le inició una acción penal contra el periodista por calumnias e injurias. Un juez, entonces. Un juez. Y en el 95 la jueza Ángela Braidot condenó a Kimmel a 1 año de prisión en suspenso y a pagarle a Rivarola $20.000 de indemnización. En el año 96 la Cámara de Apelaciones anuló el fallo y absolvió al periodista, pero en diciembre del 98 la Corte Suprema aceptó un recurso de Rivarola, revocó el fallo anterior y lo devolvió para dictar otra sentencia, y finalmente la Cámara confirmó parcialmente la sentencia contra Kimmel, y ahí fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino. Bien. ¿Y el Estado de ahí entonces? A partir de ahí se elimina la figura calumnias e injurias. Ahí está, mira, ahí contamos toda la historia. Bueno, es interesante esto que decías vos, ¿no? Son antecedentes que son importantes, sobre todo en un sistema judicial que nosotros tenemos donde, la jurisprudencia no tiene fuerza de ley, pero sí... Es eso, es jurisprudencia, son antecedentes, donde los jueces después siempre toman los fallos como para decir, bueno, acá la Corte dijo determinada cosa. No, por eso a mí me copaba no solo que estuvieran Ale Rubio y Graciana, que son los abogados además del Destape, que lamentablemente tenemos que tener abogados, pues nos pasan estas cosas, sino que se sume el CELS, que ha tenido un rol importante en todo esto. Nosotros ya avisamos. O sea, nosotros nos presentamos en la causa y además le mandamos toda la documentación ya mismo a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU. O sea, ya los organismos internacionales están al tanto de esta situación. Y bueno, en medio de mi laburo periodístico, yo estoy dispuesto a poner el cuerpo, el nombre y eso, por si esto sirve. Por ahí se termina mañana, por ahí mañana el juez dice... rechazo y mi ley no insiste. Ahora, si Milei insiste, nosotros insistiremos en que esto siendo un precedente de que el presidente no puede denunciarnos por esto. Pero no de vuelta, no por mí, no en términos individuales, sino... No, estamos hablando de un caso de libertad de expresión. Sí, y de libertad. Sí. De libertad en general. A mí, Milei se está apropiando de un concepto tan lindo. Tan linda la palabra libertad. Ni hablar para los judíos. Justo ahora hace poquito celebramos Pesaj. Sí. Pesaj es la cena donde estaba Cristo. Estaban celebrando la libertad, el fin de la esclavitud cuando logran escaparse de Egipto, donde eran esclavos. Y es una palabra muy importante para el judaísmo, para toda la humanidad es importante la palabra libertad. Regalársela a un presidente que todos los días coarta la libertad. Digamos, además, yo tengo un problema con esto. Para mí la noticia de esta semana es que el gobierno le bajó el sueldo a 1,5 millones de trabajadores de comercio. Sí, te escuché esta mañana. Se lo bajó. Directamente. Y casi no se comenta porque pasan tantas cosas, pero es muy importante. ¿Y cómo era? Si había libertad de los sindicatos con los empresarios de acordar una paritaria que encima era la baja, era abajo de inflación. Y viene un gobierno y baja los sueldos. ¿Dónde está la libertad? Entonces, ahora, nosotros tenemos que poder decir esto, y por eso vuelvo a lo que charlamos antes. Yo creo que este ataque es para que no digamos todo lo otro. Y la verdad que no vamos a dejar de decir todo lo otro. Ahora le tenemos que dedicar tiempo también a defender la libertad de expresión. Pero para defender las otras libertades. Y esa es la que nos toca y hay que hacerlo todos los días. Ari, ¿cuál te parece que puede llegar a ser el destino de esta denuncia en concreto? Ya lo venimos conversando acá, ya veremos. Pero de un presidente que parece, por momentos muy estratégico, por momentos muy errático también. Porque la verdad...
Vos me decías recién, no, para mí Milei no hace nada sin pensarlo, hay un manual que él tiene estudiado, hay estrategias, Sí. esto ya se probó acá, allá, va por acá, va repitiendo lo mismo. Pero, por ejemplo, en materia de la macroeconomía, que es como que lo que más les interesa a ellos, Ujú. y que se supone que su carta principal. Sí. Se lo ve bastante errático, porque por más que hayan visto algunos que dicen, no, está bajando la inflación y la inflación va a venir más baja. Bueno, ¿a costa de qué? ¿Con qué precios? ¿Seguir Claro. endeudándose? Es todo un puchito para llegar a... Sí. Le entra una deuda, Caputo se la fuma en un minuto. Sí. Pero ellos quieren hacer eso. O sea, ¿No quiere decir que el plan es ir así? Sí. A ver, Milei detectó 2 traumas que me parecen importantes, sobre todo para cualquier proyecto político que quiera volver a gobernar el país. Nosotros hace 50 años tenemos 2 traumas, la inflación y el dólar. Hace 50 años que estamos dando vueltas por ahí. Siempre sabemos cuánto cuesta el dólar y siempre estamos viendo qué pasa con la inflación. ¿Qué hizo Milei? Dije, yo te los voy a solucionar. No te lo solucionó un gobierno peronista, que terminó con 200% de inflación y $25 distintos. No te lo solucionó el gobierno macrista, que terminó con 100, digamos, había duplicado la que recibió, después el peronista duplicó la que recibió. Ninguno te lo solucionó. Yo tengo una solución mágica. ¿Cuál es la solución que trajo? Bueno, yo voy a, por un lado, frenar todo el gasto del Estado, que efectivamente lo hizo. ¿Sí? Ahí tiene un ancla. No voy a permitir que aumenten los salarios, por ende voy a efectivamente sacarle poder de compra y demanda a los productos, y por el otro lado, todo dólar que entre se lo voy a regalar con la bicicleta financiera a mis amigos, en realidad los amigos del ministro de Economía, para mantener el dólar planchadito. Y si mantengo el dólar planchadito, nadie me remarca precios. Bueno, eso el primer año le funcionó. ¿Gracias a qué? A vaca muerta porque la balanza comercial le dio positiva, a un blanqueo espectacular, pero espectacular no estoy siendo... No, de 22 mil sí, millones le dio. Y porque las condiciones es una cifra impresionante. Eran inigualables y un año sin sequía. O sea, veníamos de sin blanqueo, sequía y balanza energética todavía desbalanceada. Milei agarra su primer año de gobierno y le sobraban dólares. ¿Quedó algún dólar en diciembre? Nada. No. ¿Por qué? Porque para sostener eso les dio la bicicleta financiera, que explicada rápido es, Milei les dijo cuánto iba a valer exactamente el dólar, o sea, les dio una tablita, como dio Martínez de Oz, y les dio unas letras en pesos que iban más rápido que esa tablita del dólar. La diferencia de velocidad es la bicicleta financiera. Cuando sus amigos vieron, che, esto no alcanza para más, sacó una de la manga, que es el crédito con el FMI, para patear esto hasta octubre. Vos decís, ¿fracasó el modelo de Milei? Bueno, sí, no se hizo sostenible en el tiempo como para llegar hasta la elección de medio término. Ahora, si lo mirás al revés, Milei por ahí sabía que le iban a dar esa guita, porque de hecho, si vos mirás alrededor en Latinoamérica, el único presidente de un país importante de Latinoamérica que dice tenemos que hacer las cosas como dice Estados Unidos es Milei. México no dice eso, Colombia no dice eso, Brasil no dice eso, Chile no dice eso. De hecho, los presidentes de todos estos países están hoy en Beijing, en una cumbre con el presidente chino recibiendo inversiones de China, que está haciendo un puerto enorme en Perú, el puerto más grande de Latinoamérica, ya lo inauguró, un puerto en Brasil, que va a ser más grande que el de Perú, está metiendo inversiones en todos lados, excepto en la Argentina. Y Estados Unidos tiene un interés geopolítico en tener un tipo acá que sea una suerte de comunicador institucional de las bondades de hacer exactamente lo que dice Estados Unidos, que está en guerra con China. Entonces Milei jugó, yo creo, con eso, y lo logró, porque vino a Estados Unidos y le dijo, tomá 20 mil millones de dólares. Vino el Banco Mundial y le dijo, tomá 10 más. Vino el BID y le dijo, tomá 10 más. Y vino el secretario del Tesoro de visita a la Argentina, y después volvió y dijo, si todo eso no alcanza, yo pongo más la diferencia. Entonces, le viene funcionando eso. Y hay que ver si logra con esto llegar a las elecciones. ¿Para qué? Para lo que dijo ayer Sturzenegger. Reforma laboral, reforma fiscal, todo lo que le falta hacer en materia de que... ellos no creen mucho en la Constitución, pero hay cosas que igual tienen que pasar por el Congreso y necesitan una buena elección en octubre para tener un Congreso en el cual sacar todo. Yo lo veo bastante planificado. Vos decís, el costo es enorme, es terrible. Es destrucción de la industria porque con el dólar barato... no hay industria argentina que se sostenga, destrucción de la industria, destrucción de empleo, salarios reales a la baja, el peor salario mínimo en 30 años, consumo, 15 meses seguidos de caída de consumo. El costo de esto es terrorífico, jubilados que no logran comprar medicamentos, pero eso no es que su plan fracasa.
Eso es que el país se va al tacho y a él no le importa. Bueno, el otro día vino Feletti, que acaba de sacar un librito Sí. muy interesante sobre las elites, ¿no? Que son una de las obsesiones que creo que compartimos con vos también, porque hace tiempo que también te escucho hablar de los ricos de Argentina, los dueños de Argentina, esas caras que antes no conocíamos, ahora conocemos un poquito más, porque se pusieron más narcisistas nomás, pero... Algunos. Los nuevos. Sí. Y decía, bueno, cómo las elites, por ejemplo, durante el macrismo tenían todo para un proyecto para ellas, pero Sí. de última de estabilización de la economía. No lo lograron porque son un fiasco. Porque siempre se tientan de alguna manera como con esa... la ganancia rápida, ¿viste? Que es finalmente siempre la bicicleta, la fuga, el endeudamiento y la fuga. Que se mandaron la misma cagada durante el macrismo cuando ni siquiera le respondieron a Macri, que Macri lo que quería era otra cosa, en todo caso un poco más de inversión. Dice que ahora finalmente Milei se puede cagar en las élites, en la burocracia nacional y que venga de afuera todo. Sí. Y la entrega absoluta de los recursos naturales para BlackRock. Sí. El otro día cuando en medio de todo este quilombo... Entonces dice, bueno, el fracaso de las élites argentinas Sí. puede ser total porque pueden quedarse incluso ellos sin un proyecto Sí. por la voracidad Y eso también lo logró. El otro día, en una de las tantas medidas de Milei que destroza la industria nacional, hablé con uno de los empresarios más grandes del país. Sí. Digo, ¿vas a salir a decir algo sobre esto? ¿Sobre qué exactamente? Sobre esta medida puntual que tomó Sí. Milei. Y me dice, mira, ¿vos te acordás el dicho del que no llora no mama? Sí. Bueno, con Milei cambió. El que llora no mama. Hay que quedarse calladito la boca. Y a un tipo que tiene para vivir 1000 vidas, ¿eh? Sí. No, nosotros que estamos, al día. tarjeteando. Tarjeteando. Milei logró meter ese miedo, ¿eh? Porque es un tipo que juega fuerte. Y eso es también un aprendizaje para cualquier fuerza política que se plantee el 11 de diciembre de 2027 la revertir posibilidad- esto. La autoridad política. Es Y cuestión sí. de tener más huevo. Que Milei lo tiene, eso hay que reconocerlo. Bueno, de tener coraje, de tener iniciativa, de tener inventiva, de tener mística. Un proyecto. Un proyecto más claro. Sí, y Milei lo tiene clarísimo su proyecto. Ese proyecto no nos incluye a nosotros No. y no incluye Y a las mayorías no al las 70% del país. Bueno, el día que el 70% del país lo entienda, votará otra cosa. Ahora, en este momento, lo que está pasando es que las votaciones no llegan al 70% de participación. No sé si viste el fin de semana, fue una catástrofe. Sí. Sí, hace minutos Fede hizo su columna donde hablaba un poco de eso. Tenemos los récords. ¿Y quién no está yendo a votar? Y los peronistas. ¿Por qué? O los que podrían haber votado. Y porque no hay proyecto. No hay candidato, no hay proyecto, no hay ¿Y quién proyecto tiene nacional. mística hoy? Milei. Bueno, Sí. entonces en estos tiempos de fragmentación y sin oposición, el que gana es el que tiene una minoría intensa con una mística para ir a votar. Ahora, ¿qué te da mística? Por ejemplo, vos decís, tenés que sentar un... Ariel Jalán me da mística. Bueno, qué sé yo, pero yo me acuerdo del caso Vicentín cada vez que hablamos de esto. Ay, sí, por favor, no me hagas recordar a Vicentín, porque fue de tal vez de las primeras señales de decir, esto qué mal que está Alberto. Sí, nadie esperaba otra cosa. Ari, Alberto. de cualquier manera, para no terminar demasiado abajo, a mí... ¿Ya terminamos? Sí, ya terminó, mirá, estamos pasados, de hecho. Se nos pasó Pero rápido, vos sos ¿no? la dueña, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Bueno, yo trato de no ser tan autoritaria tampoco, amigo. Ok. ¿Viste? Acá somos ¿Qué viene tenemos después? un espíritu bien cooperativista. Juana Morín viene. Ah, bueno. Y Crónica Anunciada. Otro, ¿no? No digo porque para no terminar... A veces las cosas se acomodan más rápido. Digo, no necesariamente estos son 10 años de desgracias. Ojalá que no. No, hay vida después de Milei. Hay vida después de Milei, sin Recontra. ninguna duda. Muchas veces se regenera también eso que ahora parece como tan totalmente desarmado. Y yo creo que no tenemos que bajar los brazos. Yo te lo dije la última vez que viniste, la valentía es contagiosa. Y para mí que vos existas también nos dan ganas de seguir adelante. Así que gracias, amigo, compañero, hace muchos años. Sí. Gracias, Bueno, Ariel gracias por la invitación. No, por favor, cada tanto lo vamos a repetir. Cada vez que me denuncie el presidente vengo. Puede ser que Podemos ahora. no esperar a tampoco caga de gracia, ¿no? En algún momento siempre tendremos cosas para conversar, pero gracias también por haber venido. Contás con todo el apoyo, me gustaba que vinieras hoy porque para expresarte, yo ya no tuiteo, con lo cual... ¿Ya no acá tuiteás? no tuiteo más, no, hace un montón me fui. Ok. Pero es que me banearon en Twitter, con lo cual no puedo ni hablar. Ah, Y sí. no sabía eso. Sí, amigo, me buscás y no me encontrás. Si tuiteo, nadie ve mis tweets.
Y eso hace un montón de años, no puedo salir de ahí. Así que ya ni siquiera me sirve eso. Pero Ok. bueno, adelante usted. Yo por ahora. Y nosotros adelante, no me nosotros echaron. también. Gracias, Ari, por haber venido. Nada, ustedes. Hasta la próxima. Chau, chi. Bien, Paulita Artiuk estuvo en la puesta del aire, Juan Piparolo estuvo en cámaras, en la producción, Baluda Atzori, Connie Cajide, yo soy Julia Mengolini y se queda en la buena compañía de Juana Morín y todo el equipo de Crónica Anunciada.